Este es un trabajo de comunicación y educación, curso ofrecido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Participantes: Aníbal Díaz, Jesús Antonio Díaz, Julio César Benavides, Alejandro Benavides y Johnny Jairo Rosero. Aprendizajes significativos en comunicación y educación. Comparto los siguientes conceptos que considero fundamentales. Martín Barbero hace notar que el imperio de las letras va a ceder al mundo de la imagen, de la interactividad. Esta es una realidad que hay que tener en cuenta si se pretende incursionar en el mundo de una comunicación que se comprometa con la educación. No se puede dejarse a un lado el llamado que hace Paulo Freire cuando sustenta que la educación debe estar al servicio de la liberación. Esto implica que se debe tener una comunicación abierta, analítica y que sea capaz de trazar caminos para la reflexión profunda de la realidad. Una de las experiencias sociales que analizo fue cómo en algunas comunidades se logró desarrollar un proceso comunicativo y educativo sobre el medio ambiente. Eso implica que se debe trabajar desde la comunicación y la educación. Para ello hay que plantear nuevas rutas de acción que tengan como centro lo comunitario y que desde allí se debe construir los saberes colectivos. En cuanto a la propuesta personal, se trabajó alrededor de promover el buen trato para con el medio ambiente, de los usuarios de las empresas de transporte de la localidad. Con esto se puede constar que la comunicación juega un papel importante, por tanto se debe contar con estrategias oportunas, adecuadas y pertinentes para que los mensajes lleguen y se provoquen escenarios de reflexión y compromiso. No se trata solo de tragar mensajes, sino de inquietar para pensar y actuar desde la racionalidad. Soy Jesús Antonio Díaz, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Voy a compartir los aspectos que más destaco sobre el curso Comunicación y Educación. En cuanto a los conceptos de comunicación y educación, resalto lo siguiente. El campo de la comunicación y educación ha atravesado un proceso considerable para enmarcarse dentro de los parámetros de las ciencias. Esto ha hecho que se sienta obligada a consolidar su objeto, sus métodos y configurar su espacio epistemológico que le dé claridad en los conceptos, sustento en sus postulados y fuerza en sus argumentaciones. Por ello, es importante acudir a planteamientos como de Paulo Freire, que propone que la educación debe darse desde un acto dialógico. Kaplun dice que se debe educar a través de la comunicación y no para la educación. Canclini hace una advertencia sobre el consumismo, ante lo cual se debe ser crítico. Martín Barbero propone que la comunicación y la educación deben darse en un ámbito de la temporalidad y el destiempo. Por ello vale la pena revisar algunas experiencias sociales que se han dado desde el ámbito de comunicación y educación. Esto lleva a concluir que en todas las comunidades se presentan diversas oportunidades para establecer comunicación de tal manera que ésta se vuelva la promotora del fortalecimiento del tejido social. Y cuando se hace un ejercicio de una propuesta concreta, se aprende a considerar que hay muchos espacios en los cuales se puede desarrollar procesos educativos a través de la comunicación. Además, se debe trabajar por una comunicación creativa, crítica y propositiva que sea el sustento de una educación más allá de la escuela. En conclusión, las comunidades son grandes escenarios para aprender a comunicarnos y para educarnos eficazmente dentro de una... A lo largo del curso de Comunicación y Educación he identificado estos importantes conceptos. Para Paulo Freire, la comunicación es un complemento directo de la educación, proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Al igual que la educación, la comunicación es un acto creador, un acto cognoscitivo y un acto político, dirigidos al cambio social. Los medios de comunicación, las imágenes, fotografías e ilustraciones son claves para generar un diálogo existencial. Para Jesús Martín Barbero, la educación en el ecosistema educativo, la escuela realiza un acercamiento al ecosistema comunicativo y anuncia la profunda revolución
que la imagen y las nuevas tecnologías están suponiendo, demandándose ya una nueva escuela y un nuevo perfil de maestro, donde educación y comunicación fundan una síntesis de cultura y democracia. Cabe resaltar que la comunicación es consustancial a la persona y a la sociedad. Potencia la naturaleza social e inteligente del ser humano, capaz de trascender a través de la capacidad de comunicación. Un aporte de Gladys Daza Hernández. Tal como se explica anteriormente, la educomunicación trasciende las aulas de clase para convertirse en proyectos sociales que mejoran la calidad de vida personal y del grupo social. Por medio de comunicar y educar, logramos identificar problemáticas y proponer objetivos comunes de mejoramiento de condiciones adversas de nuestras comunidades y podemos actuar desde lo local e incidir en lo regional. Desde el curso de comunicación, educación, logré identificar unas experiencias sociales en mi entorno, las cuales se dinamizan por medio de hombres, mujeres, niños y adultos, quienes se convierten en agentes de cambio. Aquellas personas cuyo impulso personal y dinamismo ha sido el motor para que las experiencias realmente contribuyan al cambio en sus comunidades, se logran por medio de procesos de comunicación y educación, encaminados a articular saberes y tecnología adecuada para lograr los objetivos. Las experiencias sociales se identificaron por la necesidad de comprender la relación comunicación-educación desde experiencias cotidianas, es decir, actividades de nuevos mayores, niños, mujeres, afros, campesinos, para hacer comunicación y al mismo tiempo educar a sus comunidades. Estas experiencias representan un espacio fundamental de interrelación social, de construcción ciudadana, de cambio y mejora social, además el empoderamiento de las comunidades. Mi aporte al cambio se plasmó en una propuesta comunicativo-educativo denominada el Bus de la Conservación Ambiental. Por medio de esta propuesta de comunicación-educación se busca mejorar la relación del hombre con la naturaleza, por medio de teoría y práctica de acciones de conjuntas que den paso a objetivos claros de sostenibilidad del entorno, ya que en la actualidad se presentan problemas como deforestación, contaminación, erosión, mal manejo de recursos naturales, no hay manejo adecuado de basuras, situación que alerta a las autoridades educativas y a la comunidad para buscar medidas de mitigación de estas problemáticas, por medio de estrategias conjuntas que den paso a alternativas de manejo y conservación del medio ambiente, y favorecer acciones claras y concretas en cuanto a la comunicación de objetivos y a la forma de educar a la comunidad. La importancia de la propuesta radica en incentivar a la participación y empoderamiento de los jóvenes y a la comunidad en el proceso educativo ambiental, haciéndolos agentes de su propio cambio y de esta manera lograr la sostenibilidad del medio ambiente. Además, se promueve una reflexión sobre la importancia que juega la sociedad y los beneficios de implementar una conciencia ambiental sostenible. Por medio de esta propuesta se invita a que todos se unan y se suban al bus de la conservación ambiental y se convierta en un proyecto sostenible y participativo que involucre a jóvenes, niños y comunidad en general como gestores de cambio social y ambiental. Hola, mi nombre es Alejandro Benavides. Soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. En esta oportunidad realizaré los aprendizajes significativos de la área de comunicación y educación. En primer lugar, definiremos cuál es el rol que desempeña cada una de estas dos áreas. La comunicación juega un papel importante en la actividad educativa, no solo como el elemento de interacción, sino en el desarrollo de las relaciones humanas. La actividad educativa
es comunicativa por excelencia, por donde se manifiesta funciones valorativas, informativas, reguladoras, afectivas, terminando en función de comunicación. De este modo nos soportaremos en lo que señalan algunos de los autores. Paulo Freire señala que la educación es comunicación, es diálogo, en la medida que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los significados. A lo que nos expone Mario Clapton, o nos sustenta que la comunicación educativa existe para brindarle a la educación métodos y procedimientos para crear la competencia comunicativa. No se trata de educar usando el instrumento de la comunicación, sino que ésta se convierte en la columna vertebral de los procesos educativos. Educar por la comunicación y no para la comunicación. De este modo, podría decir, desde las experiencias sociales, el aporte más significativo fue la observación de la modificación de modales y comportamientos de algunos miembros de la comunidad, demostrando que la unificación de estas dos áreas da muy buenos resultados frente a la concientización y la transformación a nivel personal como social. Claro está que para esto se debe realizar una propuesta, y frente a mi propuesta personal se observó que la modificación o transformación de una comunidad está basada en los aprendizajes y orientaciones que se puedan fomentar desde la base educativa. Pero para que estas orientaciones tengan efectos positivos deben haber buenas comunicaciones, y de este modo se podrá transferir el conocimiento, logrando así unos aportes significativos en la parte personal. Que hay que tener una buena recepción crítica de la información, a no consumirla entera, a aprender a interpretarla, saberla deconstruir para que de este modo se pueda realizar una reproducción creativa, una transferencia objetiva y un aprendizaje significativo. El trabajo de Jesús Antonio Díaz ayuda a entender que la comunicación y la educación están relacionadas. Deben ser promotoras del fortalecimiento del tejido social. Hace un reconocimiento de gran importancia que tienen las comunicaciones para llevar adelante la comunicación y la educación. El trabajo de Julio César Benavides es muy valioso. Toma conceptos bastante orientadores, los cuales permiten esclarecer el papel de la comunicación y también la educación. Resalta el hecho de la esencia humana de esa comunicación. También hace énfasis en que la comunicación debe promover el cambio. Esto se lo nota en varias experiencias y en sus propias propuestas. De igual manera, el trabajo de Alejandro Benavides hace entender el rol de la comunicación y la educación. Por lo tanto, nos hace un llamado a que debemos tomar en serio el trabajo transformador. También valora el papel de la comunicación para desarrollar procesos educativos desde la creatividad, la objetividad, para llegar a un aprendizaje significativo. Estos son mis comentarios. Es interesante escuchar los planteamientos que nos hace el compañero Aníbal cuando dice que la comunicación debe estar comprometida con la educación y que ésta debe abrir paso a la liberación. Si se quiere cambio, se debe partir desde lo comunitario. Se debe llegar a la reflexión y el compromiso. Considero también que el trabajo del compañero Julio César es bastante claro. Reúne muchos elementos que comprende el ámbito de la comunicación y la educación. Cabe resaltar que su propuesta es fundamental porque trabaja un aspecto muy sensible como es lo relacionado con el medio ambiente. También me parece un aporte valedero el que hace el compañero Alejandro. Su reflexión hace caer en cuenta
de que la comunicación y la educación son básicas para promover el desarrollo de la sociedad. Su enfoque está en que es necesario que la comunidad tenga un cambio, esto reflejado en los modales y en el comportamiento, logrando así un buen aprendizaje. Con respecto a los aportes realizados por el estudiante Jesús Antonio Díaz, es importante destacar cómo en las comunidades se presentan diversas formas de comunicación, las cuales se convierten en fortalecimiento del tejido social. En cuanto a las apreciaciones del compañero Aníbal Díaz, cabe destacar que los procesos comunitarios se deben trabajar desde la comunicación y educación, para así construir los saberes colectivos. Finalmente, con la presentación del compañero Alejandro Benavides, nos da a entender cómo la comunicación juega un importante papel en la actividad educativa, no solo como elemento de interacción, sino en el desarrollo de las relaciones humanas. Comentarios con respecto a las presentaciones de mis compañeros. Jesús Antonio Díaz. Estoy de acuerdo en su contextualización de que la comunicación es un proceso considerable para enmarcarse dentro de los parámetros de la ciencia, dado que desde este punto se puede fortalecer las estrategias y métodos hacia una educación encaminada por el diálogo, presentándose de esta manera oportunidades para establecer una comunicación asertiva. Frente a la presentación que nos hace el compañero Aníbal Díaz, donde nos hace ver que las letras es la mejor oportunidad para una buena interacción entre la comunicación y la educación, dejando en claro que la educación debe estar expuesta al servicio de la liberación y de este modo trazar caminos para la generación de una reflexión profunda de la realidad. Con respecto a la presentación del compañero Julio César Benavides, donde expone que la comunicación es un complemento de la educación, formulando que es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida, que es un acto cognitivo y político, dirigido a las transformaciones sociales. Esto quiere decir que desde estas áreas se puede generar un cambio significativo en cuanto a la cultura y la democracia.